más, pero les pide la misma información. Y acabamos de hacer un ejemplo con sus datos. Su compañera tiene un ratio de índice de 2.5, la proporción de los expuestos no lo conoce, si le damos chance del 0.5%, un caso por un control, estos son los valores que son estándar, hemos calculado y le ha salido que necesita 91 casos y 91 controles. ¿Ah? O sea, tampoco este es el fin del mundo, pero ustedes deben saber cómo, de dónde sale todo esto, ¿no? Y que necesito todos esos datos para hacerlo. Por supuesto, ustedes tienen que poner una linda fórmula en el trabajo, todos los que tienen que ver su control, ¿no? Y otra cosa además, ¿dónde busco? Muchos, inclusive de mis grupos, de todos los cursos que yo no encuentro trabajos de investigación, solo tengo 2 antecedentes, solo tengo 3 antecedentes. ¿Dónde has buscado? Tus estrategias de búsqueda, ¿dónde están? Google no es mi estrategia de búsqueda. Mínimo el Google Scholar, el Google académico, mínimo. Y de ahí, pues tienen que buscar las otras bases, pues como tiene una universidad, creo que tiene Ginari, no sé cuál tiene la universidad, o el Scopus, o el PubMed. Y para trabajos nacionales, yo les presento esta que se llama RENATI, Registro Nacional de Tesis y Trabajos de Investigación. Todas las tesis están acá. Yo cuando hace 20 años estaba ya en la escuela de la Facultad de Medicina, así como ustedes, y quería una tesis, todavía tenía que irme a la biblioteca de la universidad, sacar la tesis, y ni siquiera dejaban sacar fotocopia, tenía que ir con mi cuaderno. Los celulares no tenían buena cámara, ni siquiera para tomarle fotos, así como ustedes están pirateando la clase, ni siquiera eso. Ahora todas las tesis están acá, las pueden abrir. Y de cualquier tema me dicen que no hay, y siempre encontramos un montón. Así que no me pueden decir que no tienen ustedes de dónde fuentes para revisar el artículo. Y estos son nacionales, ¿ah? Ni decir internacionales. Muy bien, regresamos. Muy bien, ahora vamos a ver la otra parte de la clase. Cerramos esta. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Muy bien. Ya se supone que ya hemos avanzado, ya sabemos cuáles son nuestras variables, ya las hemos operacionalizado. Aquí vamos a saltar una clase, que es la clase próxima. Operacionalizar las variables significa darles nombre y apellido, ¿no? ¿En qué sentido, no? Tenemos que todo organizarlo, como hemos dicho en la investigación cuantitativa, todo tiene que estar planificado a priori o de antemano, ¿no? Entonces yo tengo que ya tener las características, lo que quiero medir, ¿no? Y hay variables, por ejemplo, como que pueden tener diferentes características, ¿no? Por ejemplo, la edad puede ser una variable cualitativa y también puede ser cuantitativa, de acuerdo a cómo la planteen, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a cómo la definan para el trabajo de estudio. Ahora, también van a tener el concepto que a veces se confunde de definición operacional. Yo puedo decir, pues, la definición conceptual diferente de la definición operacional, ¿no? ¿Por qué? Porque para mi trabajo yo puedo considerar un valor. ¿Por qué? Por estos que está justificado en tales estudios, en tales situaciones está justificado, y elijo este punto de corte, que no necesariamente es el mismo de la definición conceptual, puede tener ciertas variables. Por eso es que les piden hacer una definición del trabajo, ¿no? Una definición de la variable para el trabajo, no solo conceptual, sino también para el trabajo. Y así sucesivamente hay que clasificar las variables. Entonces, una vez que yo ya sé qué variables voy a estudiar, ya sé mis objetivos, de mis objetivos van a nacer las variables. A mis variables ya las clasifiqué, ya les puse nombre, apellido, ya tienen papá y mamá, ya tienen operacionalizadas. Entonces recién voy a ver cómo planificar la recolección de mis datos. No es al azar, no es que me voy a la bolondrón y como sea, a ver qué consigo, a ver qué datos consigo. No, todo tiene que estar de antemano planificado. Entonces hablamos de técnicas de recolección de datos y vamos a enfocar en algunos puntos. ¿Por qué? Porque hacer un cuestionario, hacer una ficha está bien, pero hay instrumentos en los cuales yo voy a medir, voy a buscar algo, una medición que me va a dar una característica de la población, los cuales sí tienen que ser validados. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y ahí muchos de ustedes me usan instrumentos de otros autores. Lo ideal es que ustedes creen su instrumento, lo
salir. Eso es lo ideal, ¿no? Sobre todo si tienen media docena de cursos de metodología. Entonces, recolección de datos, ¿a qué se refiere? A seleccionar un instrumento de medición, aplicar ese instrumento y preparar mediciones obtenidas para el análisis, que se llama codificar. A esto se refiere la recolección de datos. No es simplemente lléname la encuesta, lléname el cuestionario, lléname el formulario, lléname el Google Drive, el Google Forms. No, no es así solamente, implica mucho más. Entonces, ya hemos visto todo esto, ya no vamos a avanzar, ya hemos visto la importancia de la población muestra, ya estamos viendo que vamos a saltar la creación de variables para la próxima clase, pero que son importantes una vez que yo ya sé las variables, voy a recolectarlas para poder después analizar. Esto ya lo repetimos. Entonces, solo un insight de la clasificación de las variables. Las variables pueden ser categóricas o cualitativas, o pueden ser cuantitativas. Las variables categóricas o cualitativas se pueden clasificar en nominales y ordinales. Ordinales hay un grado que me interesa, ¿no? Hay un orden que me interesa, por el leve, moderado, severo, ¿no? En educación primaria, secundaria, superior, ¿no? Salidas del cáncer 1, 2, 3, qué sé yo, ¿no? Si me interesa el orden, es ordinal. Si no me interesa el orden, bueno, acá en caso de sexo o género, algunas chicas me dirán, no, la mujer es primero, pero bueno, sí es subjetivo, ¿no? El orden no interesa acá. Si es hombre primero o mujer primero, no interesa. Pero si tengo acá estadio de cáncer 1, 2, 3, el estadio del orden sí me interesa, por ejemplo, ¿no? En cambio, no interesa acá si hay mayores o menores, ¿no? Y las cuantitativas, aquí sí es un poquito más complicada la clasificación, hay variables discretas. ¿Está vivo? Hay variables discretas donde no puedo tener fracciones. Por ejemplo, el número de hijos. Una señora no puede tener 3 hijos y medio, pero tuvo un aborto, no cuenta como medio, por si acaso, ¿no? Ya no puede tener, no puede tener fracciones. Y las variables continuas sí pueden tener fracciones. ¿Cuánto mide? 1.72 metros. Ah, ya, perfecto. ¿Cuánto es su hemoglobina? 10.5. Ah, ya, puedo tener fracciones. Y además se clasifican en intervalos de clasificación y de rango o razón. De intervalo cuando es un cero relativo, no es un cero que en realidad sea cero. Si yo digo 0 grados centígrados, no estoy diciendo que no hay temperatura. Simplemente es una convencionalidad que se ha puesto que la temperatura de congelamiento del agua es 0 grados centígrados. Y si lo comparo con Fahrenheit, grados con Fahrenheit, eso es, ¿cuántos grados Fahrenheit es 79, creo, Fahrenheit, no me acuerdo ya, y con grados Kelvin, ¿cuánto es? ¿No? Tengo diferentes escalas, ¿no es cierto? No existe un cero absoluto. Primero me dirán, sí, en Kelvin, porque se dejan de mover las moléculas, bueno, ya sería para la física, ¿no? Pero en general no existe un cero absoluto, es un cero relativo. Tiene 37.5 grados de temperatura, porque se nos ocurrió poner un cero relativo. En cambio acá, si hay un cero absoluto, ¿no? Hay un cero absoluto cuando son de rango y razón. Sí existe un cero absoluto, ¿no? Y imagínate, tiene cero de hemoglobina, ya que sería un zombie, ¿no? Pero bueno, vamos a poner ese ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esa clasificación, lo primero que debemos hacer para poder recolectar nuestra muestra es identificar las variables. Una vez que ya las tenemos identificadas, las operacionalizamos. Una, hemos dicho todo esto, si no hago bien mi definición y operaciones de variables, voy a fracasar. O sea, todo es un concatenado de pasos que tengo que seguir. Y recién entonces, con la selección del instrumento, aplicando ese instrumento, voy a hacer las mediciones. Y eso se llama las técnicas, instrumentos y medios. ¿Y a qué nos referimos con las técnicas? El conjunto de reglas y procedimientos que le permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de investigación. ¿A qué le llamamos instrumento? Y es el mecanismo que se utiliza para recolectar y registrar la información. Puede ser un formulario, una prueba psicológica, una escala, una lista, un control, una ficha de recolección de datos, lo que fuere. Son diferentes instrumentos de recolección de datos. Y el método de recolección de datos es el medio o camino a través del cual se establece la relación entre el investigador y el consultado, ¿no? Y básicamente existen dos métodos grandes: la observación y la encuesta. Entonces la observación es, por ejemplo, ahorita yo veo que está durmiendo, que está agarrándose la nariz, que está así metiéndose el dedo en la nariz, sacándose el moco a su compañero. Estoy observando, nada más.
¿no? Pero no estoy haciendo ninguna observación más que observar. La encuesta le estoy interactuando, le estoy dando un formulario para que me llenes, o te estoy haciendo una entrevista. Eso es diferente. Entonces, la forma como se obtiene la información es el proceso por el cual se obtiene la información, para la redundancia, y tiene que ver ahí con técnicas de observación y recolección de datos, ¿no? Y la obtención de la información es importante porque si no lo hago de manera apropiada, los datos se van a distorsionar, los datos pueden sesgarse, pueden entenderse diferentes cosas y va a cambiar su utilidad y validez de mi estudio. Y es importante para eso seleccionar las fuentes de información. Y para seleccionar las fuentes de información, otra vez, somos cargosos, tiene que ver en el problema, los objetivos, depende de las hipótesis, de las variables del diseño y del tamaño de muestra o muestras. Todo se va arrastrando, todo se va concatenando, ¿no? ¿Cuáles son las técnicas de recolección de datos? El tipo y cantidad de información debe tener relación y coherencia con el problema, y esta es una fase importante de trabajo en el cual tenemos dos clases de información. Información primaria, información secundaria. Información primaria, yo entrevisto al paciente, le pregunto qué le duele, qué tiene, o dame su escala de, no sé, de su test de estrés y depresión, qué sé yo, lo estoy directamente al paciente, lo estoy examinando, lo estoy pesando, lo estoy tallando, le estoy sacando la muestra para analizarlo. Y información secundaria, la que se extrae de fuentes monumentales. Reviso la historia clínica, pero no estoy estudiando historias, estoy estudiando al paciente a través de la historia clínica. Censos, estadísticas, archivos, para aquellos que van a hacer sus trabajos de investigación de bases de datos, por ejemplo, de la encuesta ENDES, ¿no? Están usando información secundaria, ¿correcto? Y la técnica que habíamos hablado de la observación, que es el instrumento básico para el logro de los objetivos. Es un registro visual de lo que ocurre y está determinado por lo que se está investigando, depende de lo que voy a investigar. Se debe determinar una unidad de observación y los objetivos y el método de recolección debe ser planificado cuidadosamente para tener validez y confiabilidad, que ya aparecen esos términos que vamos a ver a continuación. ¿Cómo se debe observar? Hay que preparar un detallado análisis de la situación, instrucciones, tareas, ambiente local, ruidos, ¿no? Entonces, yo les pongo un ejemplo acá de estas técnicas que también las utilizan los de marketing. No sé si ustedes alguna vez los han invitado a estas empresas de marketing para ir a probar una nueva hamburguesa, una nueva gaseosa. A veces vienen a las puertas de las universidades y buscan alumnos menores o jóvenes menores de 25 años. Y al final te dan, creo, un vale por una gaseosa o algo así, y te hacen una entrevista. Y he visto que muchas veces te ponen en las cámaras esas donde hay un espejo escondido, etcétera, y hay un grupo atrás analizando el lenguaje corporal y todo, ¿no? Tiene que ver, esas son las técnicas de observación. De repente nosotros no lo utilizamos tanto como lo utilizan, por ejemplo, marketing. Marketing sí lo utiliza así. ¿No? Cuando van a lanzar una nueva hamburguesa en Facebook, por ejemplo, ¿no? Llevan un grupo de gente, le hacen probar y miran desde el gesto que hace, hasta cómo dar una hamburguesa, hasta cómo se limpia la boca después de la hamburguesa. Son técnicas de observación, ¿no? Lo hacen ellos, los de marketing, nosotros también, cuando hacemos la observación, tenemos que considerarlo, ¿no? A veces nuestra observación es más, digamos, simple, ¿no? Porque solo observo qué hace, pero no se olviden, en medicina la ectoscopía es importante. Y el lenguaje corporal es importante, también hay considerado eso en las técnicas de observación. Las ventajas: se utilizan todos los tipos de investigación, no depende de terceros ni de registros, tú mismo como investigador es el que está realizando. La observación es de hechos y acontecimientos como ocurren y está determinada por lo que se está investigando, es un campo muy amplio, se utiliza en cualquier área del saber, como hemos dicho, en marketing, por ejemplo, para investigación cuantitativa y cualitativa, ¿no? Las desventajas: se requiere mucha agudeza y habilidad para ver los fenómenos tal como son. Si no tienes paciencia, ya, apúrate, ya, contesta rápido tu encuesta, ya me faltan 20, ¿no? Pues, ¿no? Tienes que tener paciencia, darle su tiempo, porque si no vas a generar un sesgo, ¿no? Lo apuras al entrevistado, ya, toma, te marco cualquier cosa, ya toma, te encuentras, ¿no? Entonces, tienes que evitar esos sesgos, tienes que tener paciencia, darle su tiempo. Dios tiene sus diferentes tiempos, de repente, si te gusta tomarte un tiempo, demorarte, y te lo hace, ya está 2 minutos, ¿no? Entonces es más selectivo, se ve lo que se quiere ver, de repente, y eso sucede, por eso es que hay los ciegos en la investigación, ¿no? A veces yo quiero ver el efecto de la medicina en el paciente
y estoy viendo mejoría de la enfermedad, que ni mejora, pero yo sí estoy viendo mejoría, ¿no? Me estoy sesgando, ¿no? Entonces, la observación tiene sus ventajas y sus desventajas. Esta es una de sus desventajas, por ejemplo, que no se usa a los ciegos, ¿no? A un simple ciego simple, doble ciego, triple ciego, etcétera, ¿no? Que ustedes ya conocen. Errores relacionados con el observador, es importante, errores relacionados con el instrumento para la medición. Entonces, por eso que tenemos que valorar los instrumentos y error en el fenómeno o objeto observado. Y el observador puede ser un observador participante, que se involucra directamente con la actividad, o simplemente no participante, simplemente no se relaciona con usted, simplemente mira, simplemente ve los datos. Suelen ser más objetivos, pero no me demuestran tanto la realidad, tanto porque no el insight del entrevistado, sus motivaciones, no las toman en cuenta, ¿no? Entonces aquí uno de los métodos favoritos de encuesta, ¿no? Que es el procedimiento, técnico, instrumento del método científico, se obtiene información de opiniones, conocimientos, actitudes y un proceso para llevar a cabo sigue los mismos pasos que el proceso de investigación en general. Y es importante que el esquema de los números relacionados con el diseño y criminales de los datos. Ya lo sabemos, vamos a pasarlo rápido. Y la entrevista. En la entrevista, además de obtener respuestas verbales de lo mismo que me puede hacer por escrito, yo puedo obtener además interpretaciones y ver ahí sumarle el lenguaje corporal y otro tipo de observaciones. Y se requiere de un entrevistador y se requiere de habilidad de entrevistador, ¿no? Ventaja de la entrevista: es aplicable a toda persona, se trata de todo tipo de investigación, es útil en investigación cuantitativas y cualitativas y permite captar mejor el fenómeno porque añades la parte del entrevistador no solo a la información dada, ¿no? Desventajas: pueden haber errores del investigador, investigado o en la técnica de la entrevista, ¿no? Sesgos por parte del investigador, por ejemplo, ¿no? Consideraciones: deben establecerse los contactos de manera anticipada, el entrevistador debe ser capacitado y establecer una buena comunicación, saber escuchar en tranquilidad, como les decía en el ejemplo, no puedes estar apurando, ya apúrate, me faltan 20 encuestas, no. Decidir la manera como registrar la información, lo escucho primero y después escribo, o voy tomando nota, ¿no? Depende del caso, y siempre terminar con un mensaje positivo, ¿no? Y ahora, esto es lo que más nos importa de todo, y de que no solo vienen preguntas de examen, sino tienen que tener todos sus instrumentos. Hay dos características que deben existir: confiabilidad y validez. La confiabilidad se refiere a la capacidad para arrojar los datos de la realidad de manera exacta de la medición, o sea, que lo que estoy midiendo refleje la realidad. Y la validez es el grado que un instrumento logra medir lo que se pretende medir. O sea, me refleja la realidad y que siempre esto logra medir la realidad, y otro que siempre, digamos, me achunte, digamos, hablando en términos claros. Entonces vamos a hacer este ejemplo. ¿Ya? ¿Dónde está el delegado? Delegado, ¿ha disparado usted alguna vez un arma? Vamos a alucinar, ¿ya? Que le vamos a dar un revólver y ahí tiene que darle un tiro al blanco, una diana, disparar al delegado, ¿ya? El delegado le achunta al centro o no le achunta al centro. ¿Quiénes dan que sí, quiénes dan que no? No le achunta, dice. Ya, vamos a poner este caso. Delegado, de 6 disparos, mire sus disparos. Uno le achuntó el centro. ¿Ya? Muy bien, ya el mejor amigo del delegado. ¿Quién es el mejor amigo del delegado? No hay. Mejor amiga tampoco. Ya, vamos a ver otro. Otro disparo. ¿Qué le parece? Disparó mejor. Le achutó el Mejor dice. No. Y este último. De callado tiene que ser. Entonces, ¿cómo referimos eso? ¿Es confiable? ¿Es válido? No, ¿Es confiable? El segundo. no Le parada. achunta al mismo sitio. ¿Pero es válido? No. El que es confiable y es válido es el Tercero. centro, el tercero. Y eso es lo que tiene que buscar nuestro instrumento. Nuestro instrumento no es solo llenar información por información. Puede buscarme la información, sí me consigue la información, pero eso no es una información válida. Tengo que tratar de que todos mis disparos, digamos, todas mis preguntas, todo lo que esté en mi instrumento me lleven. Eso es que sea confiable y sea válido. Muy bien, entonces un instrumento es confiable cuando su aplicación repetida produce resultados similares. No hay una medición perfecta, siempre va a haber errores.
Y es válido cuando el instrumento mide de manera real lo que se quiere medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, evidencia relacionada con contenido, tenemos lo que se llama validez de contenido, evidencia relacionada con el criterio, la validez de criterio, y evidencia relacionada con el constructo, validez de constructo. Son formas de analizar y de establecer un instrumento. La validez de contenido tiene que ver con el nivel que la medición representa el concepto o variable medida, ¿no? O sea, me está representando lo que quiero medir. Y el instrumento de medición debe contener representados todos los temas, ¿no? Y la validez de criterio, comparar los resultados con un criterio externo, con un estándar. Eso es importante. Y la validez de constructo es que también representa y mide el concepto teórico, ¿no? Y es el grado con el que la medición se relaciona con otras mediciones. Muy bien, esas son las tres validades. ¿Y cómo mido la confiabilidad? ¿La puedo medir? Por supuesto que sí. La confiabilidad, hay varias técnicas para medir. Una de ellas es el llamado TFT, en el instrumento es aplicado 2 o más veces y se ve la correlación entre los resultados de las diferentes aplicaciones. Tenemos otro método que se llama de las mitades partidas, split halves, que ese instrumento se divide en 2 mitades y se espera que los resultados de una mitad se correlacionen con la otra. Si tienen bajo puntaje en la primera mitad, por ejemplo, se espera que haya bajo puntaje en la segunda mitad, si las valoraciones son de las mismas características. Y el que nosotros sugerimos o usamos más es calcular el famoso coeficiente de alfa de Cronbach. Muy bien, entonces, ¿cuál es el coeficiente de alfa de Cronbach? Es el más utilizado. Otra vez una bendita fórmula, sí, otra vez una bendita fórmula. Se calcula con una fórmula y se requiere una sola administración del instrumento de medición. Y me va a dar valores del 0 al 1. Tiene que ser lo más cercano al 1 posible. Excelente si es mayor de 0,9, 0,8, 0,9 bueno, aceptable mayor de 0,7. Si es menor de 0,7, es débil, pobre, si es menor de 0,5, ni lo considera. ¿Correcto? Entonces, para eso hay que hacer ¿qué cosa? Hay que hacer un ensayo piloto. Hay que hacer una prueba piloto del instrumento y se calcula este coeficiente de alfa de Cronbach. Con el número de ítems, la diferencia, la varianza asociada con el ítem, etcétera, y la varianza asociada total. Calculando eso, o con un software estadístico, calculo el alfa de Cronbach. Doctor, ¿y la prueba de expertos? Sí, la prueba de expertos también es una forma de validar. Pero, ¿qué sucede? ¿No? Yo voy a hacer mi cuestionario, mi instrumento, y llevo mis 5 mejores amigos para que sean mis expertos. Todos me ponen excelente, ¿verdad? Entonces, en realidad no está haciendo una buena evaluación. Es por eso que yo particularmente en la prueba de expertos no los utilizo. Si ustedes les piden un instrumento y les dicen, miren, tomar el instrumento del autor, pedí con los palotes, ah, ya, muy bien. ¿Y cómo lo evaluaron? Ah, no, con prueba de juicio de expertos, cambien. ¿Por qué? Porque no sabemos esa prueba de expertos cómo va a ser en realidad. Lo ideal sería, y en otros lados es así, que a pesar de que es tu mejor amigo, te va a decir, pues has hecho una cochinada, no sirve, está mal, y no se va a resentir contigo, porque le estás diciendo la verdad, pero en el promedio las cosas cambian un poquito, ¿no? Los latinos son un poco diferentes a los caucásicos, europeos, estadounidenses. Acá no, la amistad prima más, quedar bien prima más, entonces no vale un juicio de expertos para nosotros. ¿Correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta? Muy bien, y para terminar el surmenaje, la última clase, estadística aplicada a la investigación. Muy bien, ya calculé mi muestra, mi población, ya conozco mi población, ya calculé mi muestra, ya hice mi muestreo, ya se supone que tengo claras mis variables, ya recolecté mi información. Ahora, ¿cómo la analizo? Y esa es la parte de estadística aplicada a la investigación. En estos 20 minutos que pretendo demorar en la clase, no vamos a hacer lo que se hace en un semestre o en una carrera de estadística, que es una carrera en realidad. La estadística no es fácil, no es sencilla, pero debemos nosotros de antemano saber qué estadística se debe aplicar. Por supuesto, cuando hago un trabajo de investigación, no está mal que contratemos a un asesor estadístico o un estadístico para que nos ayude
a la parte estadística, no está mal. O sea, no es que nos sintamos menos, no, porque no podemos saber, somos médicos, no vamos a ser médicos, no tenemos por qué saber todo. No, a ver, no tenemos por qué saberlo todo. Por lo menos sí tenemos que tener nociones básicas en estadística. Si ustedes lo pueden realizar en buena hora, pero también no hay que sentirse mal de contratar a algún asesor en estadística. Por supuesto, eso se pone en el reconocimiento, se pone en la parte correspondiente de disclaimer del trabajo de investigación o del artículo, que el trabajo participó como colaborador el doctor Guara como especialista estadístico, por ejemplo, ¿no? Correcto. Muy bien. Ya otra vez hemos visto este esquema, ya no lo vamos a repetir. Ya hemos visto las variables, ¿no es cierto? Y aquí hay que ver además otra característica, la clase de variables lo he dicho yo, pero la variable interviniente, independiente o dependiente, ¿no? Y yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Vamos a decir que este es el delegado, este es su crash, el delegado, su crush del delegado, su crash. ¿Ya? Y viene, y cada vez que viene la crush del delegado, ¿qué le pasa? Le da taquicardia, casi se desmaya y todo, pierde el habla, ¿no es cierto? Lo que tú hagas a él sí le va a afectar, es la variable dependiente. Si ese día la crash viene y le habla, ese día jala el examen, ¿no es cierto? Si ese día le dice, hola, ¿cómo estás? Uy, el mejor día de su vida, saca 20, entonces, lo que ella haga no le afecta, es independiente, pero él sí es la variable dependiente, a él sí le va a afectar. Esa es la forma fácil de acordarse de variable dependiente e independiente. Pero por ahí lo vieron dando vueltas por obstetricia. Y conversando con una chica de obstetricia. Y la amiga le dice, oye, lo he visto el delegado con las chicas de obstetricia. La variable interviniente se malogró todo. ¿No es cierto? Una variable interviniente que puede malograr, no digamos malograr, lo que puede afectar los resultados de su investigación. Entonces, eso para recordarlo, creo que esta forma, aunque me dirán que es ya no apropiada para esta época, para este siglo, decir que es muy machista, bueno, pues ya, pero creo que es una forma de recordarnos la variable dependiente, independiente e interviniente. ¿Sí? Ya vimos los tipos de variables, y identificamos las variables, ya las operacionalizamos, ya hicimos nuestro plan de recolección de datos con confiabilidad, validez, y ahora vamos a procesar los datos. Tenemos que hacer siempre una codificación, la codificación es importante, por lo general eso lo hacen los estadísticos, si ustedes han visto, cuando llenan en el SPS, no ponen sexo masculino o femenino, ponen 1, 2, ponen 0, 1, esa codificación es importante para los estadísticos, ¿no? Por ejemplo, cuando haces un estudio de casos y controles, vas a llenar siempre con 0 lo que tú consideras que no es positivo, sino lo negativo, ¿no? Lo que no se va a dar, ¿no? Y con 1 lo que se va a dar. Entonces, cuando calculas es más fácil para manejar esta base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué se debe tener en cuenta para analizar y presentar los resultados? Otra vez nuestra querida metodología. La pregunta, los objetivos, el diseño, las variables, todo está concatenado, nada se escapa. Como han visto, todo lo que estamos mencionando ahora va de la mano una cosa con la otra. El tipo de variables, según análisis estadísticos, si mis variables son mayoritariamente cualitativas, voy a tener que hacer razones, proporciones y tasas. Si mis variables son mayoritariamente cuantitativas, mis medidas de tendencia central como moda mediana y media tienen que estar presentes. Puedo utilizar medidas de dispersión como rango total, rango intercuantílico, desviación estándar por coeficiente de variación. Quiere decir que si usted me quiere sacar una tasa, una variable cuantitativa, no es dable, o si me quiere sacar el promedio de una variable cualitativa, tampoco es dable. Entonces, eso es lo mínimo que tenemos que saber. De repente usted no va a saber cómo calcular la desviación estándar, vamos a tener que usar un estadístico, un software, algo de eso, pero sí saber qué variables están relacionadas. Usted me tiene que decir en su análisis estadístico, si su variable es cualitativa, ¿qué análisis me va a hacer? Si su variable es cuantitativa, ¿qué análisis me va a hacer? Esto sí lo tiene que saber. ¿Cómo calcularlo? Si lo sabe, qué buena hora lo felicito, ¿ya? Pero sí tiene que saberme esto. Correcto. Y además, ¿qué tipo de análisis existe? ¿Puedo estudiar una sola variable a la vez o puedo estudiar varias variables a la vez? Si estudio una sola variable a la vez, distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión o variabilidad, ¿no?
¿Cuál es la media de los alumnos que se han quedado dormidos en la clase? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la media de los alumnos que van a jalar el curso, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo ya una sola variable, nada más. Dos variables, ya yo analizo dos variables, y se arma lo que se llama una tabla de contingencia. Por ejemplo, para el riesgo relativo, el log ratio, el chi cuadrado, y para medidas de correlación como Spearman y Pearson, que son los diferentes métodos. Y para análisis de variables múltiples se utilizan las regresiones lineales múltiples. ¿Qué quiere decir? Yo les cuento, he visto tesis que me ponen así trabajo descriptivo. Se calculará la media, la moda, el chi cuadrado, el Spearman, el Pearson, el log ratio, el riesgo de prevalencia, y será una regresión logística. Oye, mi trabajo descriptivo, ¿dónde van a sacar todo eso? O sea, no porque tú sepas muchas pruebas estadísticas y las llenes ahí, no es un formulario en el que vas a llenar, y no es un formulario en el que, porque más que pongas, escribas más, está mejor, ¿no? Tiene que estar relacionado con tu trabajo. Si vas a hacer, obviamente, un estudio pues analítico de casos y controles, tu variable, lo estadístico va a ser el log ratio. No necesitas ponerle que vas a calcular speed. Sí, que puedes calcular. Uno es un tesista. Sí, pero el SPS me da esos resultados. Sí, el SPS te da 1000 resultados si le pides. Pero no tienes que poner los que te interesan para tus objetivos, para dar respuesta a tus objetivos, que son tus resultados y conclusiones. Entonces, de nada sirve. O sea, esto no es un concurso de quién sabe más estadística. No es porque pongo más pruebas es mejor mi tesis, mi trabajo, sino es qué tengo, qué objetivos tengo, qué variables tengo, qué análisis necesito. Entonces, este cuadrito para mí es importante, estos dos cuadritos que hemos pasado, para que ustedes se recuerden y tengan en cuenta para llenar la parte del trabajo de análisis. ¿Correcto? Entonces, y de acuerdo al tipo de estudio, si voy a hacer un estudio sin intervención, descriptivo, bueno, tenemos acá los series de casos, transversales, correlacionales, y los analíticos de controles y cohortes, y con intervención los experimentales y experimentales. Voy a hacer prácticamente acá solo análisis de una variable. En mi serie de casos, en mi descriptivo, transversal, solo voy a hacer análisis de una variable. Nada más, la frecuencia de tal cosa, nada más, la media de tal cosa, la tasa de tal cosa. Y si voy a hacer un estudio correlacional de casos y controles de calidad con cohortes, ahí puedo estudiar dos variables. Inclusive en algunos casos de controles y cohortes, puedo hacer análisis de múltiples variables mediante una regresión logística. Entonces, por eso depende del tipo de estudio. Ya no vamos a repetir esto, ustedes ya saben cómo es un estudio casos y controles. Tengo un grupo de casos, tengo un grupo de controles, y voy a buscar en el pasado un grupo, un factor de riesgo presente o ausente en cada grupo. Voy a comparar. ¿Y cómo voy a hacer eso? La forma clásica manual, que a veces ha sido pregunta de examen, es calcular mediante una tabla de 2×2 que se llama, en donde tengo los casos, los controles, los expuestos, los no expuestos, y esta se llama un cálculo de productos cruzados, A por D sobre B por C, cruzados, y así yo calculo el log ratio. Sí, pero hay SPS, sí hay SPS, hay un montón de software, pero la forma como se hace normalmente es esta. Por supuesto tiene que ir con su intervalo de confianza, con su de-valor, pero eso ya es complicarles la vida, pero lo calculan con los softwares estadísticos. Pero esta es la forma como se calcula. Es por eso que siempre les pedimos en un estudio de casos y controles que ustedes me tengan solo dos resultados, sí o no, o por ejemplo, índice de masa corporal que dijimos mayor de 25, sí o no. Pero yo también quiero estudiar el de 18, el de 25, el de 30, el de 40. Bueno, ya está saliéndote, porque ese examen va a tener que hacer una regresión lineal, eso es más complicado y ya escapa de la metodología per se. Entonces, para el estudio de cohortes, ya hemos dicho que empezamos de un factor de riesgo, no de una enfermedad, no de un factor de riesgo, y vemos en el tiempo, en el futuro, quién hace el problema, quién no. El estudio más clásico es el cáncer de pulmón. Fuma, no fuma, en 20 años, ¿quién me hace cáncer de pulmón? ¿Quién me hace cáncer de pulmón? En ambos grupos estudio, ¿no? Es el típico, el más fácil de acordarse de estudios de cohortes. Y aquí es un poquito más complicada, también es una tabla de 2×2, donde tengo expuesto o no expuesto enfermos y sanos, y para calcular el riesgo relativo yo voy a calcular la incidencia de los expuestos sobre la incidencia de los no expuestos, calculando A, incidencia de los expuestos sobre la suma de los dos, AB, dividido entre la incidencia de los no expuestos C, de la proporción sobre C más D. La división entre ambos es el riesgo relativo.
como médicos, como investigadores, tienen que saber de dónde salen estas cosas. ¿Qué riesgo relativo? Ya lo saben, pero ¿de dónde sale? Sale de esto, de los rates, ¿de dónde sale? Sale de lo que estamos viendo. No es no es cosa en otro mundo. Y en estudios con intervención, básicamente aquí me interesa la diferencia entre la o las variables. Entonces simplemente acá veo las diferencias, de diferencia o no significativa, y eso básicamente me interesa en la diferencia con el valor. Más que hacer análisis de múltiples, que también lo puedo hacer, para un estadístico me interesa ver si es que hay diferencia significativa entre el grupo tratado y el grupo no tratado, entre el grupo control y el grupo experimental, hay diferencia estadística en la variable o las variables que yo estoy estudiando. Muy bien, muchachos, este ha sido un resumen de la parte estadística. Esto es bastante, creo que ha sido bastante aburrimiento por el día de hoy. Espero que les sirva, si es que hay alguna pregunta, si no, para pasar a la parte. Se asustó mi cosa. ¿Alguna pregunta? Lo ha tratado de resumir lo que es bastante difícil. Y esta parte, yo justo le comentaba al doctor, y el doctor también afirmó de que estadística pues para la mayoría de nosotros los médicos es chino, ¿no? Pero si nosotros presentamos un trabajo al momento en que vamos a hacer una maestría, una doctorado, en un jurado, que comienzas a hablar y la mayoría está perdida y te va a decir sí, ¿no? No, doctor. Pero hay colegas también que estudiaron, como el otro, por ejemplo, Alfredo Castillo, que primero fue economista, después hizo medicina y estudió pediatría y después neonatología, ¿no? Y otras cosas más. En realidad, bueno, tiene su dominio de algo de lo que es estadística, por eso que nos enseña estadística acá, digamos, a medicina, obstetricia, nutrición, ¿no? A las 4 escuelas. Bueno, para no cansarle más, el doctor Carpio, gracias por su exposición, su aclare y con la sencillez que ha hecho. Esperamos que ustedes puedan avanzar con su trabajo porque la próxima sesión, o la que viene, creo con el doctor Cáceres Narrea, y ahí sí haremos lo que siempre se hace, ¿no? Vamos a corregir los trabajos conforme avanzamos, así que vayan avanzando lo más que puedan porque posiblemente en octubre, a mitad de ellos, estemos quitando los trabajos, ya el doctor les ha advertido. Bueno, jóvenes, de mi parte, gracias. Gracias, doctor. Muy bien, muchachos, que tengan un buen fin de semana. En mi grupo de prácticas, se queda un ratito, por favor. Sí, ese fue.